Biblia dice en Proverbios 14:12, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Definitivamente Dios quiere que nosotros le seamos fieles a Él. Y ahí dice que mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. De manera que Dios quiere que nosotros andemos en el camino de la perfección, que andemos en la verdad. La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué camino de muerte? Bueno, porque no es el camino de la perfección. Todos los caminos que se pueden caminar en esta tierra, pues no llevan a la perfección, no llevan a la vida eterna. El único camino que los lleva a la vida eterna es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dando a entender con esto y con muchos versículos más que no hay otro camino por el cual el ser humano pueda ser salvo, porque Él es el camino. Él fue el que entregó su vida en la cruz del Calvario por todo ser humano que crea en Él, como dice San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces Jesucristo es el camino. Ahora, ¿qué es ser fiel a Dios? Bueno, cuando se habla de fidelidad, no es que el ser humano ya no va a poder, o sea, ya no va a cometer pecados, porque los seres humanos por naturaleza, desde que nacimos con la naturaleza caída de Satanás, esa naturaleza que está en nosotros desde que salimos del vientre de nuestra madre, pues ya veníamos con esa naturaleza pecaminosa, y al pasar de los años, cuando entramos en uso de razón, pues ya entendimos qué es pecado y qué no es pecado. Pero cuando una persona se dice que es fiel, no es que no le falle a Dios, no es que peca contra Dios, porque dice la palabra en 1 Juan 1:10 que si decimos que no tenemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso ahí mismo 1 Juan 2:1 dice, el apóstol Juan escribió, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. O también dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando una persona se dice que es fiel a Dios, no es que no le falle a Dios, no es que no va a pecar. Vemos muchos hombres en la Biblia que fueron fieles a Dios, pero si revisamos la vida de ellos y en las Santas Escrituras, pues Dios no encubre nada. Ahí están las fallas y los pecados que ellos cometieron, como por ejemplo los reyes, muchos pecaron, cayeron en grandes pecados, pero fueron fieles a Dios, o sea, volvieron a Dios, nunca se apartaron de Dios, como el caso del rey David, que fue, la Biblia dice en muchos versículos, que fue un rey conforme al corazón de Dios, pero sin embargo vemos los grandes pecados que él cometió, pero él fue fiel a Dios. ¿Por qué fue fiel a Dios? Bueno, porque después de sus graves pecados, él se arrepintió delante de Dios, reconoció
que había fallado por su propia voluntad y él se reconciliaba con Dios cada vez que pecaba. ¿Por qué? Porque él era un hombre fiel a Dios. Como dice la palabra ahí en ese versículo que leímos en Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, andar en el camino de la perfección es tratar de hacer todo lo posible para agradar a Dios y no practicar el pecado. Porque 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, ¿por qué motivo? Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Por ejemplo, de los hombres que menciona la Biblia, que fueron, digamos, reyes y hombres y profetas de Dios, que pecaron, cometieron sus fallas, pero ellos se arrepintieron y no volvieron a hacer lo mismo. Entonces, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, conociendo bien las Sagradas Escrituras, nosotros podemos en cualquier momento caer en pecado, en cualquier momento nosotros le podemos fallar a Dios, pero eso no significa que no seamos fieles, sino que eso viene por nuestras debilidades humanas, por la falta de oración, por falta de leer las Sagradas Escrituras, por falta de estar en una íntima comunión con Dios, por un descuido. Por eso la palabra de Dios advierte que nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, siempre tenemos que estar activos, siempre tenemos que estar leyendo la palabra, siempre tenemos que estar en una búsqueda continua, y que si fallamos nosotros en algún pecado, como dice 1 Juan 2:1, que le repito el versículo, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen, pero si alguno peca, digámoslo así, no se quede practicando el pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Por eso dice ahí mismo en 1 Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que mi estimado amigo, mi estimada amiga, mi estimado hermano, mi estimada hermana, joven, jovencita, sé fiel a Dios. Si tú le fallas a Dios en algo, si tú pecas contra Dios en algo, pues vuélvete a Dios. Proverbio 28:13, le repito también ese versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Trata por todos los medios de ser fiel a Dios, que Dios te dé fuerza, sea valiente, como dice Mateo 11:12, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, o sea, solo los valientes lo arrebatan. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones.